Buenos días, somos los integrantes del grupo 10, equipo número 3. Somos Sebastián Moncada, Gabriel Hidalgo, Lisa Sánchez, Carlota Farías y Francisco Lebello. Y hoy les vamos a hablar sobre la TLC 3 o discusión de literatura científica número 3, en la que discutiremos la suplementación de glutamina, cómo mejorar las reducciones inducidas por estrés de transportadores de glutamina y glutamato en la corteza prefrontal de los ratones. Bueno, en la introducción tenemos que el glutamato es uno de los principales neurotransmisores del sistema nervioso central y cada vez hay más pruebas que la alteración de la neurotransmisión glutaminérgica en el sistema nervioso central es la principal causa de trastornos psiquiátricos como el trastorno depresivo mayor. Los astrocitos son las principales células gliales y tienen un papel importante en la regulación de la señalización glutaminérgica a nivel del ciclo glutamato-glutamina. Diversos estudios realizados en pacientes con trastorno depresivo mayor y en modelos de roedores depresivos han demostrado una reducción de los niveles glutamato-glutamina, así como comportamientos depresivos. Cuando un agente infeccioso ingresa al organismo debe superar barreras físicas y químicas para alcanzar el medio interno y desencadenar una respuesta innata, gracias a la activación del sistema del complemento. Una vez atraviesa el epitelio y alcanza el tejido conjuntivo subyacente, puede ser fagocitado por los macrófagos e incluso ser destruido de manera inmediata, actividad que es favorecida por las citoquinas, o por el contrario producir un foco infeccioso denominado inflamación. La respuesta inflamatoria es una de las principales vías del sistema inmunitario innato frente a infecciones y lesiones tisulares, que constituye el reclutamiento de nuevas moléculas y células del sistema inmune a nivel del tejido afectado para controlar la infección. El proceso inflamatorio comienza con la actividad del sistema del complemento, que origina moléculas C3b y C4b, encargadas de llevar a cabo la opsonización del microorganismo, favoreciendo y activando así la fagocitosis dada por macrófagos y neutrófilos. La parte de materiales y métodos yo lo quise dividir en dos secciones. Una en donde se encuentran los animales y las pruebas que se le hicieron a estos animales, y la otra sección sería la parte de los análisis. En la primera sección encontramos que los animales que fueron utilizados fueron ratones C57BL6, los cuales son una cepa endogámica de ratones que comúnmente son utilizados en experimentos de laboratorio. Estos tenían 7 semanas de edad. Estos se habituaron durante una semana antes de los experimentos. Se alojaron individualmente en una instalación libre de patógenos a una temperatura constante entre 22 y 24 grados, con un ciclo de luz-oscuridad de 12 horas y con libre acceso a la comida y al agua del laboratorio. Estos se agruparon al azar utilizando una lista generada por computadora de acuerdo con el peso corporal. Se alimentaron con dietas suplementadas con glutamina al grupo de glutamina y una dieta de comida balanceada en calorías al grupo de control. Estos se dividieron como grupo de control con glutamina, grupo de estrés y grupo de estrés con glutamina. Todos estos procedimientos se realizaron de acuerdo con las pautas de los Institutos Nacionales de Salud y un protocolo aprobado por el Comité de Uso y Cuidado de Animales de la institución de la Universidad Nacional de Gyeongsang. También tenemos que el estrés por inmovilización crónica, que es el del estudio, se llevó a cabo como se describió en trabajos pasados, donde los ratones se colocaron repetidamente en un dispositivo de restricción durante 2 horas al día, entre las 2 y 4 de la tarde, durante 15 días en condiciones de luz de 200 lux, lo cual es una medida de concentración de luz por metro cuadrado. El peso corporal y la ingesta de alimentos se midieron cada 2 días. Después de este estrés por inmovilización crónica, o CIS por sus siglas en inglés, se dividieron los lotes de ratones, donde uno se sometió a pruebas de comportamiento depresivo, mientras que el otro lote se sacrificó por decapitación y se usó para análisis moleculares, como análisis de corticosterona en plasma y el análisis de nivel de expresión de las proteínas del ciclo glutamato y glutamina, sin someterse a pruebas de comportamiento de depresión. Estas pruebas de comportamiento fueron 2. La primera prueba fue la prueba de preferencia de sacarosa. Esta se realizó con ciertas modificaciones, como se ha escrito en trabajos previos, para identificar los síntomas de la anedonia, que es como apatía.
Los ratones se habituaron durante 48 horas con una solución de sacarosa, seguido de un periodo de privación de agua de 24 horas y una exposición de 6 horas a 2 botellas idénticas. La primera botella tenía la solución de sacarosa previa y la otra con agua. La solución de sacarosa y el consumo de agua se determinaron durante 6 horas, donde la preferencia por la sacarosa se representó como la relación entre el consumo de sacarosa y agua. La otra prueba fue la prueba de suspensión de la cola. Esta se realizó igualmente como trabajos previos. Los ratones se suspendieron individualmente por la cola a una barra horizontal con una distancia de 30 centímetros del suelo, utilizando una cinta transparente. La duración de la inmovilización durante esta sesión de prueba fue 6 minutos, donde se registró y se analizó mediante un programa de análisis de video de comportamiento animal llamado Etovisión. Ahora, en la segunda parte, en la parte de los análisis, tenemos varios análisis, como lo son el análisis del nivel de corticosterona en plasma, que es muy común en los ratones cuando se eleva en situaciones de estrés. Y se recogió la sangre de los ratones en recipientes al vacío que contenían un anticoagulante denominado K3-EDTA. Este plasma se aisló por centrifugación a 4 grados durante 10 minutos y las muestras se almacenaron a menos 80 grados hasta su uso. La cuantificación de estos niveles de corticosterona en plasma se llevó a cabo utilizando un kit de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas de corticosterona de acuerdo con el protocolo del fabricante. También tenemos el análisis del Western blot, que principalmente las proteínas crudas se extrajeron del córtex prefrontal mediante homogenización con perlas de vidrio y un tampón RIPA utilizando un bullet blender. Esto seguido de una sonicación, que es como utilizar vibraciones por sonido para romper la membrana de ciertas células durante 2 minutos y centrifugación a 4 grados durante 10 minutos. Estas muestras de proteínas se separaron mediante electroforesis en gel de dodecilsulfato de sodio poliacrilamida y se transfirieron a membranas de diofluoruro de polivinilideno, donde las membranas se bloquearon con leche descremada al 5% o albúmina de suero bovino al 3% en solución salina tamponada en un buffer tris salino durante 2 horas y se incubaron durante la noche a 4 grados con varios anticuerpos primarios que marcaban ciertas proteínas o enzimas específicas del ciclo glutamato-glutamina. Después de la unión del anticuerpo secundario durante 2 horas con peroxidasa de rábano picante, IgG anticonejo o IgG de rábano picante, de peroxidasa de rábano picante, antirratón, las señales de inmunotransferencia se detectaron utilizando un kit de detección de quimioluminiscencia mejorado. Las intensidades de las bandas se calcularon utilizando el software de análisis iBright. También se hizo un análisis una inmunohistoquímica donde para el GLT1 y el SNAT, que son transportadores del ciclo glutamato-glutamina, son transportadores de glutamina, y también se realizó como se ha descrito en trabajos previos, con ciertas modificaciones, en las cuales 24 horas después de la última prueba de estrés que ya fueron mencionadas, los ratones se anestesiaron con Avertin y se perfundieron con solución salina tamponada con fosfato y paraformaldehído al 4%. Los cerebros se recogieron y estos se posfijaron. Se seccionaron con un grosor de 40 micrómetros y se incubaron con un anticuerpo primario a 4 grados durante la noche. También se utilizaron un anticuerpo antiproteína ácida fibrilar glial, anticuerpo anti-GS y anticuerpo anti-GLS2, que son las enzimas implicadas en el ciclo glutamato-glutamina. Estas fueron utilizadas como marcadores de distribución celular. Luego, los cortes se incubaron con anticuerpos secundarios conjugados con alexafluor
594 y 488. Esta del hexafluor es un tinte quimioluminescente que se utiliza muy a menudo en estas pruebas de inmunistoquímica. Además, las imágenes digitales se capturaron utilizando un microscopio confocal de disco giratorio equipado con una unidad de giro de disco y se analizaron con el software ImageJ. Para el análisis estadístico, los datos se presentaron como medias de dispersión de datos y se utilizaron pruebas TD-Student para comparar las medias entre dos grupos. También para las comparaciones múltiples se realizó un análisis ANOVA con pruebas de comparación múltiple de Newman-Kills como un análisis post-hoc. Se utilizó el software Prism versión 5.01 para todos los análisis estadísticos y los experimentos se repitieron 2 o 3 veces individualmente. Para iniciar con los resultados, hablaremos de la glutamina baja, la conducta depresiva inducida por estrés crónico y por corticosterona. Y baja los niveles de corticosterona. Veremos entonces que el estrés crónico inducido provocó una disminución en el peso en el grupo de estrés y en el grupo que recibió estrés y glutamina, pero no hubo diferencia de ingesta. Se vio que cuando se añadió la suplementación en la dieta con glutamina, no se afectó el peso ni la comida que se consumía. Los investigadores entonces descubrieron que hubo más inmovilidad en el grupo que tuvo el estrés inducido y menos preferencia por la sucarosa cuando le hicieron el test de la sucarosa. Esto indica que los niveles del estrés inducido produjeron depresión. Sin embargo, se demostró que el grupo control versus el grupo control que recibió glutamina lo previno. Es decir, el grupo que recibió la glutamina previno que se indujera la conducta depresiva o reducir esa conducta depresiva. Bien, luego podemos constatar que nos hablan de que los investigadores determinaron que el cis y la glutamina, es decir, el estrés crónico inducido y la suplementación con glutamina alteraron la expresión del ciclo glutamato-glutamina de las proteínas en el córtex prefrontal. En esta parte de la experiencia tenemos que aclarar primero que hay 3 grupos. Un grupo que fue estresado y no se le hizo más nada. Un grupo control al cual se le añadió glutamina, es decir, se le dio una dieta rica en glutamina. Y un grupo estresado al cual se le añadió glutamina. Se constató entonces mediante una técnica llamada inmunoblotting. Lo que se utiliza es una técnica que se utilizó para, el inmunoblotting o el blot, el bloster blot, se utilizó para la investigación en el papel del cis del estrés inducido y de la glutamina en la expresión de estas proteínas en el ciclo de glutamato-glutamina. Básicamente lo que hicieron fue hacer un inmunoblotting para determinar qué proteínas y cómo era la expresión de las proteínas en el córtex prefrontal de estos ratones en los 3 grupos, el control con glutamina y además de eso los estresados con glutamina. Entonces ellos observaron que los niveles, el nivel de expresión del glutamato, el transportador GLT1, bajó con el estrés inducido crónico. Asimismo, los transportadores de la glutamina, que son el SNAT2, SNAT3 y SNAT5, también bajaron con este estrés inducido crónico. Todo esto está demostrando al final que el ciclo de glutamato y glutamina se ve alterado por una expresión de las proteínas a raíz del estrés inducido crónico. En el grupo control al cual se le añadió glutamina no hubo efecto. Sin embargo, los niveles de expresión de las proteínas SNAT1, SNAT2, 3 y 5 fueron significativamente más altos en el grupo estresado con glutamina que en el grupo que simplemente fue estresado. Entonces esto demuestra y nos indica que la glutamina tiene un papel en la expresión de estas proteínas que son importantes y fundamentales para el ciclo glutamato-glutamina. Luego nos indican que el SNAT número 2, que es el transportador, contiene 2 partes. Una parte madura, en la cual es una parte glicolizada, y una forma inmadura, la cual es no glicolizada. La parte, o parcialmente glicolizada. La parte inmadura aumenta con el estrés inducido crónico, mientras que la parte madura decrece con el estrés inducido crónico, lo que demuestra que el transportador debe funcionar mejor de manera glicolizada.
mientras que de manera no glicolizada o parcialmente glicolizada, es decir, que tiene un peso molecular inferior, como de 50 kDa, está demostrando entonces que el SNAT2 es inefectivo o se hace inefectivo gracias al aumento del estrés inducido crónico. Finalmente, para concluir en este pequeño párrafo, ellos lo que nos terminan de explicar es que el grupo no estresado o el grupo estresado no tuvo tanta afectación en el grupo en el que además se le añadió la glutamina. Es decir, el grupo estresado que recibió la glutamina no tuvo una afectación tan grande como el grupo estresado que no recibió la glutamina. Aquellos que tuvieron mayor afectación fue el grupo estresado sin recibir la glutamina. Esto también nos orienta hacia el papel y la función de la glutamina en el ciclo y en la expresión y en la mejora, además, del estrés inducido crónico y de la depresión. Finalmente, otro de los resultados que se pueden constatar es que la expresión del GLT1, SNAT2 y SNAT5 se correlacionan bien con los niveles en plasma de corticosterona, es decir, las concentraciones plasmáticas de corticosterona. Ellos analizaron los niveles plasmáticos de corticosterona y los de glutamato y glutamina en las proteínas que se expresan en este ciclo, midiendo los niveles en respuesta al estrés crónico inducido. Esto se hizo para saber si los niveles de corticosterona contribuyen también a la regulación de la expresión de las proteínas en el ciclo glutamato-glutamina. El GLT1, tanto su forma madura y inmadura del SNAT2, en su los niveles de expresión se vieron correlacionados al nivel de corticosterona, lo que indica que hay una correlación directa con los niveles de corticosterona, es decir, que la corticosterona también tiene un efecto sobre la expresión del glutamato y la glutamina. En las gráficas vamos a poder comprender mejor estos resultados. Empezando por la figura 1, tenemos la gráfica A, el cual es un horario experimental en el cual podemos apreciar el horario de habituación, pruebas de estrés crónico por inmovilización y otras pruebas conductuales. Las gráficas B y C son gráficas de línea que sirven para mostrar las tendencias de ingesta y peso en los ratones por 2 semanas respectivamente. En el eje Y podemos encontrar el peso corporal en gramos y en el segundo los gramos de comida ingerida en el día, mientras que en el eje X tenemos el tiempo de 14 días en ambos. Dado esto, comprendemos que la variable dependiente será representada en el eje Y por el peso corporal y los gramos de comida ingerida, mientras que la variable independiente será el tiempo en ambos. Por último, el color del grupo de control está representado por el color verde y los grupos de control estrés están representados por rojo. Ambos grupos con suplementación de glutamina están representados por la línea negra. Las gráficas D, E y F son gráficas en barra. En el eje Y podemos encontrar los segundos inmóviles en la prueba de suspensión por cola, el porcentaje de preferencia de sucrosa y los nanogramos de corticosterona. Mientras que en el eje X podemos encontrar los grupos de control representados por la barra blanca, los grupos de glutamina control, los cuales están representados por la gráfica gris clara, los grupos de estrés que están representados por la barra negra y los grupos de glutamina estrés que están representados por la barra gris oscuro. Por esto entendemos que la variable dependiente vendría siendo claramente los grupos, mientras que la variable independiente serían los valores alcanzados por estos. Continuando con la figura 2, encontraremos 12 gráficos en barra que representan los resultados del Western blotting realizado para identificar las proteínas presentes en la corteza prefrontal. Estas tienen la misma disposición anteriormente explicada en las gráficas D, E y F de la figura 1. Los mismos grupos de control con los mismos colores como variables dependientes en el eje X, mientras que en el eje Y tendremos a los niveles de proteínas glutamato transportador 1, el transportador de aminoácido neutral emparejado con sodio en 5 niveles de maduración, glutamato sintetasa 1, glutaminasa, glutamato descarboxilasa, piruvato carboxilasa y la glutamato deshidrogenasa. En la figura 3, imágenes inmunohistoquímicamente representativas de la corteza medial prefrontal de los ratones acompañan gráficas en barra que continúan siendo iguales, con los mismos grupos de control dispuestos de la misma manera. En este caso, el eje Y representa el número de células que presentan los marcadores celulares propios de las enzimas estudiadas. En las imágenes, las flechas representan las células que solo presentan un marcador celular, mientras que las que tienen un triángulo presentan 2.
En la figura número 4 encontramos 6 gráficos de dispersión, los cuales utilizamos para representar al mismo tiempo todos los datos obtenidos por el estudio y análisis de la correlación entre la corticosterona en plasma y los niveles de expresión de proteínas. En el eje X tenemos a la variable dependiente como los niveles de corticosterona en plasma, y en el eje Y encontramos los niveles de expresión en 6 proteínas, transportador de glutamato 1 y el transporte de aminoácido neutral emparejado con sodio en 5 niveles de maduración. Los grupos de control están representados por círculos blancos y el suplementado por glutamina gris, mientras que los grupos de estrés son triángulos negros y el suplementado por glutamina gris también. Y por último podemos ver como la quinta y última gráfica, la figura número 5, es una representación gráfica del ciclo de glutamina-glutamato. Bien, y ahora vamos con la discusión. Los niveles reducidos de glutamina y glutamato en la corteza frontal. Se ha tenido información consistente de que en los pacientes con trastornos de depresión mayor en el cerebro, la glutamina se sintetiza exclusivamente en los astrocitos por GS y participa en el ciclo de glutamina-glutamato para mantener las neurotransmisiones glutamatérgicas. En el estudio se mostró que el estrés de inmovilización crónica redujo la actividad de GS, los niveles de glutamina y glutamato, la frecuencia de la corriente sináptica excitatoria espontánea de las neuronas glutamatérgicas en la corteza prefrontal, lo que resultó en comportamientos depresivos que la suplementación con glutamina previno estos cambios nocivos inducidos por el estrés de inmovilización crónica, lo que implicó un efecto antidepresivo de glutamina en los efectos del estrés de inmovilización crónica y glutamina sobre los comportamientos de los niveles de COR en el plasma y fueron similares a estudios previos, como se evidencia en la figura 1. Y así encontramos que transportadores de aminoácidos neutros acoplados al sodio, como GLT1, SNAT1, SNAT2, SNAT3 y SNAT5, disminuyeron en la corteza prefrontal después del estrés de inmovilización crónica, como se evidencia en la figura 2, 3 y 5. Estos resultados sugieren que el estrés de inmovilización crónica alteró el ciclo de glutamina y glutamato, lo que posiblemente resultó en una escasez de los niveles de glutamina y glutamato en los astrocitos y neuronas, mientras que la suplementación con glutamina mejoró los cambios nocivos inducidos por el estrés de inmovilización crónica en el ciclo de glutamato y glutamina, al facilitar la translocación del glutamato en los astrocitos y de glutamina en las neuronas para la señalización glutamatérgica. El bloqueo GLT1 indujo anedonia y deterioro en la memoria espacial, mientras que la estimulación de la expresión GLT1 tuvo efectos antidepresivos. La disminución de la captación de glutamato astrocítica debido a la reducción de GLT1 podría conducir a una escasez de glutamina que sintetiza a partir de glutamato por GS en los astrocitos. Sin embargo, el glutamato en la hendidura sináptica aumentaría, al menos en la etapa inicial de la reducción de GLT1, porque la eliminación de glutamato disminuyó. Entendiéndose que GLT1 es el transportador de glutamato predominante en el cerebro maduro y representa el 95% de la captación total de glutamato en el cerebro anterior. Por lo tanto, la reducción de GLT1 es potencialmente neurotóxica y podría afectar la eficiencia de la señalización glutamatérgica, como se evidencia en el grupo STR más glutamina en la figura 2 y 3. Estos hallazgos sugieren que el transporte neuronal de glutamina podría ser un paso crucial para la señalización glutamatérgica normal y el mantenimiento de comportamientos normales durante el estrés crónico, lo que también respalda las hipótesis anteriores sobre las funciones de SAT3 y SNAT5 en la patogénesis del trastorno de depresión mayor, que aún siguen sin estar claras. El significado de los cambios de esas proteínas por la suplementación del estrés de inmovilización crónica y glutamina
revelados por este estudio merecería más estudios en relación con la etiología de la depresión inducida por estrés crónico y el desarrollo de nuevos antidepresivos. La disminución de SNAT2 maduro y el aumento de SNAT2 inmaduro por el estrés de inmovilización crónica podría deberse al bloqueo o retraso del procesamiento normal de proteínas. Los otros transportadores de aminoácidos neutros acoplados al sodio no mostraron ninguna diferencia significativa en la expresión entre las formas maduras e inmaduras, como lo evidencia la figura 2. Lo que significa que la ruta del procesamiento de las proteínas para SNAT2 podría haber sido la más sensible a la combinación del estrés de inmovilización crónica, comparado con los otros transportadores de aminoácidos neutros acoplados al sodio. Los resultados mostraron que la expresión de GLT1, SNAT2 y SNAT5 se correlacionó con los niveles plasmáticos de CORT, como lo evidencian en la figura número 4. La relación entre CORT y estos transportadores debe estudiarse más a fondo para aclarar el mecanismo regulador preciso de la expresión de GLT1, SNAT2, SNAT5 y sus funciones en la etiología de la depresión. En resumen, los resultados mostraron que el estrés de inmovilización crónica alteró el ciclo glutamina-glutamato en la corteza prefrontal. Hasta donde se sabe, este es el primer estudio donde se investigan los cambios de expresión en las proteínas del ciclo de glutamina-glutamato en su conjunto en respuesta al estrés crónico. Los hallazgos podrían ayudar a identificar nuevos objetivos de antidepresivos relacionados con el estrés crónico, además de que los resultados demuestran que la suplementación con glutamina facilita el ciclo normal de glutamato-glutamina en condiciones estresantes. En conclusión, el estrés de inmovilización crónica disminuyó los niveles de transportadores de glutamato y glutamina, y la suplementación con glutamina aumentó su expresión en la corteza prefrontal, lo que sugiere que los transportadores de glutamato y glutamina tienen un papel importante en la patogénesis de la depresión y un efecto antidepresivo de la glutamina. Sin embargo, para confirmar los resultados de que la glutamina es un potente antidepresivo, los efectos de la suplementación con glutamina después del estrés de inmovilización crónica, pero no durante el estrés de inmovilización crónica, deben evaluarse en estudios posteriores.